It's my pleasure to introduce Carlos Luna, who'll be giving the last lecture on ventilator-associated pneumonia. And at the end of the presentation, the three speakers will be here. If anyone has any questions, you can come up and ask. Thank you. Carlos? Well, good afternoon, and thank you for invitation for the people of IAM. I will make the things more difficult for you because I will not speak in English, I will not speak in Portuguese, I will speak in Spanish. But my slides are going to be in English. So, bueno, pasamos al español. El tema es diagnóstico y tratamiento de las neumonías asociadas al respirador por gram negativos. Con respecto a entonces a la sospecha clínica del diagnóstico de neumonía asociada al respirador, no tenemos mucho tiempo para hacer el diagnóstico, de manera que rápidamente un paciente que está con un tubo endotraqueal y que está en el respirador, que tiene una imagen radiológica sospechosa, si tiene 2 de los 3 signos clínicos, incluyendo la fiebre, secreciones purulentas y leucocitosis, es suficiente para hacer el diagnóstico. Sin embargo, según ya esto lo mostró Fabregas hace muchos años, la presencia de este diagnóstico clínico es de valor limitado, y cuando uno tiene en cuenta esto, la sensibilidad es de 70% y la especificidad de 75%. Es así que entonces hay que buscar otros métodos para diagnosticarlo, de manera que un paciente con un cuadro clínico compatible con neumonía puede tener alguna de estas cosas, y todas son muy diferentes y muchas de ellas requieren un tratamiento específico distinto. La idea de utilizar un approach con un score, bueno, es una buena idea. Puyen diseñó el score de CPIS y ha sido muy utilizado, y es cierto que es mejor, no es un estándar de oro tampoco para el diagnóstico, pero dar un puntaje a cada una de estas variables, incluir la oxigenación, y si tenemos un resultado de cultivo, es más cercano a un diagnóstico de neumonía asociada al respirador que usando los datos clínicos antes mencionados. El inconveniente es que no siempre tenemos un resultado de cultivo semi-cuantitativo, y entonces esto a veces ha sido reemplazado quitando esto del score, y entonces el puntaje a partir del cual se hace el diagnóstico, en lugar de ser 6 puntos, es de 5 puntos. Y se ha sido curiosamente muy utilizado este score, sabiendo que no hay prácticamente un estándar de oro para comparar. También ha aparecido otro término que se ha utilizado y que por desgracia hay poca experiencia clínica publicada, que es el término de traqueobronquitis asociada al ventilador, que es una neumonía sin infiltrado. Un paciente ventilado en terapia intensiva tiene múltiples motivos para tener el infiltrado, y además la mala radiografía que uno tiene en la unidad de cuidados críticos hace que muchas veces el infiltrado nuevo no lo vemos, pero si hiciéramos una técnica como una tomografía computada o contáramos con una muy buena radiología, quizás pasa de categoría. El término refiere a que un paciente que tiene la clínica de una neumonía asociada al respirador pero sin infiltrado podría merecer un tratamiento parecido. Es un tema verdaderamente escabroso. Sin embargo, el metaanálisis que hizo Onseir parece demostrar que no solo tiene menos mortalidad estos pacientes, sino que tienen otros outcomes beneficiosos. Sin embargo, ese estudio, que fue un estudio randomizado y controlado, contó con nada más 58 pacientes, y verdaderamente creo que hace falta ver dónde uno trabaja, qué riesgo tiene de tratar
un paciente que definitivamente no tiene una neumonía, sino que tiene una traqueobronquitis, sobre todo a la luz del tema de la resistencia a los antimicrobianos. El diagnóstico microbiológico de la neumonía asociada al respirador requiere de encontrar el germen. Hay varios métodos de hacerlo: el aspirado traqueal, la broncoscopía para hacer un lavado broncoalveolar, un cepillo protegido que se está usando bastante menos. Ambas técnicas pueden hacerse por métodos broncoscópicos o no broncoscópicos. Y por supuesto que el cultivo puede ser cuantitativo o cualitativo. En general se prefiere que el método sea al menos semi-cuantitativo, porque da una idea de cuáles son los agentes colonizantes y no los agentes patógenos. Comparando los distintos métodos, el lavado broncoalveolar es uno de los mejores en cuanto a especificidad. En esta revisión que se hizo hace unos cuantos años, en una revisión de todo el tema de neumonía asociada al respirador, se juntaron 22 trabajos y el promedio de sensibilidad del método es 72% y la especificidad 83%. El aspirado endotraqueal se utiliza con mucha frecuencia, es más barato, ni siquiera hace falta que el que obtenga la muestra sea un médico, y sorpresivamente la sensibilidad es en general la misma, sobre todo si se comparan métodos semicuantitativos. Sin embargo, la especificidad es razonablemente más baja. Da un número de gérmenes que siempre es mayor, con recuentos altos de microorganismos, de manera que obviamente es preferible, si uno quiere descartar un diagnóstico o estar seguro que está cubriendo la mayor parte de los gérmenes, está bien, pero también puede llevar a un sobretratamiento. Bueno, algunas características debe tener el método en el lavado broncoalveolar para ser considerado apropiado en cuanto a cantidad de células. Obviamente el punto de corte generalmente se pone en 10⁴ unidades formadoras de colonia. Tiene que tener, si tiene un número alto de gérmenes intracelulares, esto también sirve como para certificar, es decir, es muy específico este test. Y bueno, hay varias cosas que pueden hacer que esto sea falso negativo. Lo más común es el uso previo de antibióticos, aunque no evita en muchos casos que crezcan los gérmenes igual. Con respecto a la etiología, entonces, y nosotros vamos a hablar un poquito más de gram negativos, esto es una estadística que hemos juntado de lo que se publicó hasta hace unos 10 años, en los cuales predominaba Pseudomonas aeruginosa, aun cuando Staphylococcus aureus dentro de los gram positivos era lo más común. En general, los microorganismos predominantes en las series publicadas, estos son alrededor de 5.000 patógenos en 3.650 episodios, entonces son gérmenes no fermentadores, y también es importante dentro de los gram negativos la presencia de Enterobacteriaceae. Pero no es, en este aspecto sí que es seguramente lo que uno ve en los países de América Latina no es exactamente lo mismo que está publicado, que generalmente es en los países más centrales. Y en la etiología, entonces, en Latinoamérica, y esto es un trabajo de Gales publicado hace 3 años, hay una predominancia de Pseudomonas aeruginosa, pero también Acinetobacter tiene un porcentaje del doble, por lo menos, del comunicado en otros estudios. Y una franca predominancia de gram negativos parece haber respecto de unos pocos gram positivos.
Pero también hay que tener en cuenta que no necesariamente algo que se cumpla incluso en un país o en una ciudad tiene que ser exactamente lo mismo en cada lado, y la epidemiología local es muy importante. Esto es de un trabajo que hizo Jordi Herrero hace unos cuantos años comparando la incidencia de distintos patógenos en distintas ciudades del mundo, pero sobre todo incluso en distintas ciudades dentro de un mismo país, que muestra distinta incidencia de los distintos gram negativos en una misma enfermedad. Esto es también cómo va variando eso, depende del momento en que el paciente está internado con respecto a la colonización, y esto es una experiencia nuestra en la cual vemos que haciendo cultivos de vigilancia cada 4 días, cómo va creciendo la importancia de Pseudomonas aeruginosa y relativamente se va disminuyendo la de otros bacilos gram negativos, incluso también de Acinetobacter, que es un patógeno prevalente. El problema mayor actual es la resistencia de los antimicrobianos, y las guidelines de ATS-ITSA publicadas hace 10 años dan una idea de en cuáles pacientes uno debe pensar en la presencia de gérmenes resistentes. Lamentablemente en la actualidad esto ha sido sobrepasado, y aún en pacientes que no cumplen con las condiciones de tiempo en la unidad y haber recibido antibióticos previos, ya tienen también patógenos multiresistentes. Y la incidencia de resistencia ha ido aumentando a lo largo de los años. Esto es ya hace muchos años, pero esto sigue funcionando, de tal manera que números acerca de la sensibilidad de los antimicrobianos tienen que ser considerados en función de en qué año han sido calculados. Esto es un trabajo muy importante del programa Sentry, publicado hace 15 años, en el cual ya en América Latina mostraba que para Pseudomonas aeruginosa era el lugar del mundo donde la resistencia a los antimicrobianos era más alta. Para todos los antibióticos, pero con niveles modestos. Acá tenemos para ciprofloxacina cerca de un 40%. Para las Klebsiella, para gram negativos productores de beta-lactamasas, también América Latina era el país más prominente, pero para Klebsiella los niveles que se describían eran del 45%. Eso ha ido empeorando, y también el mismo programa Sentry, en trabajos más recientes, publicado hace 3 años, la resistencia a imipenem ha ido aumentando para todos los países, y acá está diferenciado Chile, Brasil y Argentina. Esto es resistencia a imipenem para Pseudomonas, como ha ido incrementándose, incluso para Acinetobacter, muchísimo, de niveles cercanos a 0% hasta cerca del 70-80% en el caso de Argentina, e incluso también para Klebsiella, sin considerar la producción de carbapenemasa, que ahora se ha extendido como una epidemia cada vez más grave. Trujillet dividió también, de acuerdo a el tiempo con ventilación mecánica y si recibían o no antibióticos, el riesgo de tener bacterias multiresistentes en un estudio prospectivo realizado en Francia. Y también existen factores que aumentan el riesgo de tener microorganismos productores de beta-lactamasas de espectro extendido, que tienen que ver con el uso previo de antibióticos, el tipo de antibióticos y en qué lugar han estado hospitalizados, si es que lo estuvieron. Y con respecto al tratamiento, las guidelines de ATS-ITSA entonces dividen una parte empírica, que es la decisión de tratamiento cuando un paciente tiene riesgo de patógenos multiresistentes o no. Una vez que uno ve al paciente, entonces tiene que, hay una parte que no ha salido en la diapositiva, pero tiene que identificar si el paciente tiene o no riesgo de multiresistentes, y entonces si tiene riesgo de gérmenes multiresistentes debe recibir un tratamiento adecuado para esto, y generalmente es terapia de combinación, ahora lo vamos a ver,
y si no tiene riesgo, entonces puede ser tratado con un solo antibiótico. Porque el tratamiento inapropiado, y esto es un trabajo nuestro ya de hace unos cuantos años, pero en el cual mostramos que, comparando con el manejo inicial del paciente, en 65 enfermos teníamos 15 que no estaban recibiendo antibióticos, 15 que estaban recibiendo un antibiótico apropiado y 35 que estaban recibiendo un tratamiento antibiótico inapropiado. Y la mortalidad en aquellos que recibieron tratamiento inapropiado era muy elevada, cerca del 90%, versus una mortalidad del 38% de los que recibían tratamiento apropiado. Esto era en el momento inicial. Una vez que el paciente con diagnóstico, la mayor parte recibió tratamiento apropiado, incluso después que se recibió el resultado, prácticamente todos los pacientes estaban con tratamiento apropiado. Y el uso de antibióticos apropiados en ese momento tardío no mejoró la sobrevida de estos pacientes. De manera que esto ha sido mostrado por muchos, que el uso de tratamiento apropiado tiene un impacto importante en la posibilidad de sobrevivir a una enfermedad tan grave como una neumonía asociada al respirador. Respecto de las recomendaciones, entonces, para el tratamiento, en aquellos pacientes que no tienen riesgo de multiresistentes, entonces un solo antibiótico, que incluye un betalactámico con inhibidor de beta-lactamasas, una cefalosporina de tercera generación, ertapenem, o el uso de una fluoroquinolona cuando el paciente es sobre todo alérgico a los betalactámicos, está muy bien. Y bueno, esto tiene que ver con gram positivos, que no es el tema de ahora, pero cuando el paciente tiene riesgo de gérmenes multiresistentes, y esto quizás ocurre en un 70-80% ya de los pacientes con diagnóstico de neumonía asociada al respirador, entonces los patógenos que hay que considerar son los no fermentadores que ya hemos mencionado y las enterobacterias con resistencia, a los cuales se ha agregado últimamente Klebsiella productora de carbapenemasas, que en ocasiones es resistente a todos los antibióticos. Esta lista, tal cual está, y se publicó cuando salieron las guidelines de ATS, no sirve para atender a un paciente. Cada individuo tiene que conocer cuál es la flora de patógenos en su institución y sobre todo cuál es su sensibilidad a los antimicrobianos. Curiosamente aquí no está uno de los antibióticos que más se usa en todo el mundo hoy, que es la vieja colistina. Además, en esa guideline se definió que es apropiado, que es cuando el antibiótico está bien de acuerdo a la sensibilidad, pero también tiene que tener condiciones de adecuación, es decir, la dosis correcta, la penetración correcta, la vía y el uso de combinación, si es necesario, que en las guidelines se recomendaba particularmente para el riesgo de pseudomonas. De manera que se listaba, y está en las guidelines, cuál es la dosis de antibiótico para no quedarse corto con respecto a la dosificación. Y entonces la guideline decía que, y esto es me parece una de las cosas grandes que tiene esa guideline, es que cuando se sospecha una neumonía asociada al respirador, lo primero que hay que hacer es tomar un cultivo, empezar el tratamiento y reevaluar al paciente a las 48-72 horas. Si el paciente mejoró, entonces, esto es una de las posibilidades y la otra es si no mejoró. Y hay que mirar los cultivos. Y de acuerdo a si el paciente mejorado, el cultivo es positivo, y puede ser que entonces podamos desescalar y hacer un tratamiento de 7-8 días. Si el cultivo es negativo, hay que ver si realmente tenían una neumonía. En caso que no tuviera, se puede suspender el tratamiento y si no, continuar hasta más o menos también cumplir ese lapso de tiempo por lo menos. Y en el caso de que el paciente que no mejore, ahí es problemático. El cultivo positivo puede indicarnos que el patógeno no estaba cubierto con los antibióticos que hemos prescrito y sobre todo el cultivo negativo nos puede indicar que el diagnóstico es otro y deberemos reevaluar al paciente. Pero hoy el tema del tratamiento antibiótico realmente está muy complicado. Aparecen microorganismos multiresistentes con niveles de resistencia muy altos. En nuestra institución tenemos
Pseudomonas y Acinetobacter sensibles solo a colistin en un porcentaje cercano al 30%, de manera que, y ha aparecido también con bastante intensidad la presencia de cepas de Klebsiella productoras de carbapenemasa. De manera que el nuevo carbapenema, sobre todo en combinación, el uso de tigecyclina, colistin, fosfomicina y el uso de tratamientos antibióticos inhalados entran en consideración. Obviamente no tenemos tiempo ahora para discutir, pero sí lo podemos hacer en las preguntas, que es lo que serán los pasos siguientes. En definitiva, entonces, el tratamiento empírico debería ser basado en los patrones locales de sensibilidad, colistin, tigecyclina y antibióticos inhalados podrían ser opciones muy especiales para tratar muchos episodios de neumonía causadas por gram negativos multiresistentes. El tratamiento de la neumonía asociada al respirador debido a multiresistentes debe ser basado, todos debemos conocer la ecología local. Altas dosis de agentes efectivos y posterior desescalamiento, de acuerdo a la información microbiológica, también es recomendado. Gracias por su atención. Thank you. The session's over. If anybody has any questions, again, we'll be here for a few minutes. Thank you.